Financieros, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les tenemos un invitado especial aquí en Café Financiero y es el contador y abogado Alberto Guzmán, que nos va a hablar más de temas fiscales, de temas de impuestos que sabemos que ustedes quieren saber y que luego nos preguntan y obviamente nosotros no somos los expertos, entonces les traemos al experto a Café Financiero. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, financieros? Somos Alfredo Alberto Cortés, nos dedicamos a ayudarlos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube como Café Financiero MX. Déjenos sus preguntas, sobre todo en este episodio que estamos buscando que ustedes tengan más información sobre lo que muchas veces nos causa dudas, como los impuestos, y podamos compartirles y ayudarles más. Y bueno, ahora sí vamos arrancando y antes que nada vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, pues Alberto Guzmán es socio director de YAMAF, Asesores Fiscales y Financieros, y el día de hoy pues nos acompaña. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pues un gusto estar con ustedes, Alberto, Alfredo, con sus escuchas. Gracias por la oportunidad de platicar de este tema tan importante que son los impuestos. Sí, me gustaría antes que nada pues que nos cuentes un poquito de tu firma, de tu despacho, para que las personas sepan quién eres y de cómo ayudas, ¿no? Tú a las empresas y a las personas aquí en México a ver este tema de, pues, de fiscal y de impuestos y muchas otras cosas que haces. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Morelia, Michoacán. El área de trabajo que tenemos es el Bajío del país, en Michoacán, Querétaro, Jalisco, Guanajuato. Es donde nos desenvolvemos principalmente y el valor que agregamos a las personas, a las empresas, es el control de sus obligaciones fiscales, es la optimización del pago del impuesto y siempre buscando evidentemente que el negocio, la empresa tenga la certidumbre de que sus asuntos fiscales están bien atendidos. Va, buenísimo. Pues ahora sí que vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos, pues se acerca el fin de año. Ya estamos en la recta final del 2024 y pues muchas empresas, sobre todo, justo en fin de año, se preguntan, ¿qué hago con mis excedentes de dinero? Este año me ha ido bien, tengo utilidades y pues a veces me ha tocado a clientes escuchar que pues lo que hacen es comprarse el automóvil o casi casi a ver en qué me lo gasto porque pues ya tengo que cerrar. Entonces, ¿qué estrategias existen que tú conoces, sobre todo en el tema de inversiones y seguros, que están haciendo hoy en día las empresas para, pues, en lugar de gastar, ahorrar? Pues mira, me iría un paso previo a la estrategia. Me iría primero a la necesidad precisamente de conocer cómo va mi resultado fiscal. Nosotros si tenemos un resultado a esta fecha, al 31 de agosto, y vamos repitiendo el ejercicio de tener un resultado adelantado anual, tal vez el siguiente a octubre, tal vez a noviembre, sin duda me va a permitir tener mucho margen de maniobra para poder tomar las medidas necesarias. Lo peor que puede pasar es que una empresa no haga, le decimos los contadores, un precierre, no haga un anticipo de declaración anual para ver cómo va a ir y que nos demos cuenta en febrero si nos va a dar a pagar o no. Entonces, lo primero es que le pidamos a nuestros contadores de confianza, a los contadores de la empresa, del negocio, que nos entregue un resultado previo a la declaración anual. Puede ser al 31 de agosto, al 30 de septiembre, pero sí necesitamos al menos 2 o 3 previos a la declaración anual para poder tomar las medidas. Ahora, una vez que yo ya tuve ese resultado previo y que ya tuve la conciencia de que tengo una utilidad y un pago de impuestos, ahí tengo que valorar. Tengo que valorar si me conviene dejar dinero dentro de las utilidades y pagar impuesto o me conviene hacer una estrategia. Y digo esto porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que
con tal de no pagar un impuesto anual, realizan erogaciones que no tienen sentido, ¿sí? Gastos que no tienen sentido. Y entonces dices, oye, pues sí, sí te ahorraste el impuesto, pero gastaste en cosas que no te van a dar un provecho al negocio, que no te van a hacer más productivo, más eficiente, ¿sí? Y entonces, y tenemos que llegar a opciones que hablando de seguros, en mi caso, a mí me gusta mucho el seguro de hombre clave. Ese es un seguro que me gusta recomendar porque ahí tenemos muchas ventajas. Primero, es un seguro que es totalmente deducible para la persona moral. Segundo, es un ahorro fiscal, ¿sí? No solo es un gasto, es un ahorro fiscal, ¿sí? Tercero, es un flujo de efectivo futuro que voy a tener y que ese flujo de efectivo futuro pues, me puede servir para comprar una máquina, para comprar inventarios, para dar bonos a los trabajadores, para dar una utilidad a los dueños. En fin, es una estrategia multipropósito el seguro de hombre clave y para mí es una de las principales opciones a tomar en cuenta por las personas morales al momento de decidir cómo ahorrar impuestos el fin de año. Ok. Fíjate qué interesante y retomando a cómo comenzaste la respuesta, pues que efectivamente no se trata nada más de, la estrategia, ¿no? O el gasto, o voy a hacer esto sin antes conocer cómo estás, pues en ese tema, ¿no? No sé cómo decirlo, en los impuestos, en el precierre que tú dices, ¿no? ¿Qué tanto hacen las empresas precierres? O sea, ¿realmente sí es algo que lo hagan frecuentemente? ¿O crees que hace falta esa, no sé, el prever? Hace falta el prever. La verdad es de que nosotros esperaríamos que el 100% de las empresas estuvieran monitoreando cómo va su resultado fiscal. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que muy pocas empresas, sobre todo las pymes, lo hacen. Las empresas ya mayores, con más movimiento, con más capacidad administrativa, sí hacen precierres, incluso se adelantan demasiado y los empiezan a hacer en abril, en junio, ¿sí? Porque van monitoreando, pero no todas lo hacen así. Y entonces sí nos encontramos con pymes que se dan cuenta que hay un impuesto a pagar hasta el siguiente año, cuando ya muy poco se puede hacer, ¿sí? Lo ideal es que empecemos, si no en abril, mayo, sí en estas fechas, agosto, septiembre, a noviembre tenemos que llegar ya con 1 o 2 ejercicios para ver cómo se va moviendo, porque también eso es importante. Si solo hago uno, me puedo anticipar demasiado o no puedo leer adecuadamente cómo se va a desenvolver el futuro. Entonces, sí se recomienda 2 o 3 precierres para saber más cercano a la realidad cómo se va a comportar el resultado fiscal. Ujú. Claro. Entonces, tener no solamente un cuadro, ¿no? Sino tener varios, o sea, como varias visualizaciones de cómo están los números en la empresa y en base a eso tomar mejores decisiones. Y bueno, hablando ya en concreto del seguro hombre clave que nosotros hemos hablado en algunas otras ocasiones aquí en el podcast, digo, financieros explicándoles un poquito más, pues es una póliza en donde se asegura precisamente, pues que en caso del fallecimiento, sobre todo cubre el fallecimiento de una persona clave en la empresa, puede ser el director general, puede ser uno de los socios, puede ser un gerente o incluso alguien que tenga un conocimiento especializado, ¿no? Por ejemplo, que llegue a fallecer o a veces también cubre en caso de incapacitarse, se entregaría la suma asegurada o el seguro de vida a la empresa. Que esa es una de las principales razones, Alberto, que les preocupa justo a algunos empresarios, pero es que entonces si fallece el dueño de la empresa, me van a entregar X monto y luego ¿qué voy a hacer? Lo tengo que declarar y luego cuando llegue el tiempo ya de los X número de años de contratación, vamos a hablar de 10 años, ¿no? O de 15 años. Ya pasó el tiempo y me van a entregar
el dinero del seguro de hombre clave y hemos encontrado que justo una de las preocupaciones es ese, ¿qué voy a hacer con ese dinero? No voy a tener que pagar impuestos. Bueno, la verdad es de que si no hiciera nada, sí pagaría impuestos, pero ese pagar impuestos realmente lo que estamos haciendo es neteando, porque al principio tú ahorraste impuestos, Ujú. ¿sí? Cuando tú estuviste pagando la póliza, estuviste ahorrando impuestos. Cuando recibes el dinero, sí lo pagarías, pero ya lo ahorraste en su momento, ¿sí? Ya ese dinero que tú ahorraste formó parte del capital de trabajo y te ayudó a crecer la empresa. Pero evidentemente siempre hacemos algo, ¿sí? Nunca te quedas sin hacer nada. Entonces, lo importante es, ¿qué voy a hacer cuando me lo entreguen? Voy Ujú. a comprar inventario que es deducible, voy a comprar una maquinaria que se va a poder depreciar, voy a poder pagar bonos a los trabajadores que son mis hombres claves y ese bono va a ser deducible. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta otorga muchas posibilidades que puedan ser deducibles esas cantidades de dinero que tú recibiste. ¿Sí? Entonces, no tendría yo en principio una gran preocupación de pagar el impuesto cuando reciba la póliza, porque seguro haré algo que va a ser deducción y no voy a pagar ese impuesto. Claro, oye, se me vino a la mente justo como si pensáramos en no quiero vender más porque voy a tener que pagar más impuestos, ¿no? Pues tengo que hacer algo, o sea, no voy a detener mi crecimiento, mis ingresos que crezcan porque voy a pagar impuestos, al contrario, tengo que ver qué voy a hacer, ¿no? Ya que con eso excedente, por así decirlo. Sí, sí, la verdad es que, insisto, la ley permite muchas deducciones que se pueden hacer y que muchas veces no las haces porque no tienes el dinero a la mano. Pero en este caso, cuando te depositen la póliza, pues tú podrás elegir entre muchas opciones de qué hacer para invertir de forma deducible y ahorrar impuestos. Pero además, también es importante que comentemos que no tenemos todos la vida segura, ¿sí? Y si son dos socios en la empresa y uno fallece, lo que quisiera el socio que fallece es que le des el dinero de las acciones a tu esposa o a tu viuda para que pueda estar tranquila económicamente. El seguro te puede ayudar a eso, porque si te depositan 20 millones de pesos porque falleció el socio, pues esos 20 millones pueden servir para comprarle las acciones a la viuda. De lo contrario, pues tú no tendrías dinero con qué pagarle a la viuda porque seguramente tu capital de trabajo siempre está eso, trabajando en inventarios, en máquinas, en cartera de clientes. Entonces, tiene que ser visto como una estrategia integral. Sí me ayuda a ahorrar impuestos, pero también me ayuda patrimonialmente a que si yo fallezco, la empresa tenga dinero para comprarme las acciones y no tenga que mi viuda meterse a un negocio que tal vez no conoce, con un socio que tal vez ella no lo eligió porque era mi amigo, ¿sí? Entonces, va mucho más allá el tema del seguro de hombre clave. Sí, claro, o sea, resuelve varios problemas y es pura previsión como tal, ¿no? Que me parece que las empresas pues es algo que deben conocer y gracias por mencionarlo y sobre todo el punto ya de alguien que está 100% dedicado a la parte fiscal, ¿no? Y legal también, porque finalmente conoces esa parte. Oye, Alberto, y hablando de, por ejemplo, otros seguros que sabemos que algunas empresas hacen, te lo preguntaba antes de grabar, eh, que pueden entrar como previsión social, ¿qué diferencias hay? O sea, estoy hablando de los seguros de gastos médicos para los colaboradores, el seguro de vida para igual colaboradores, o sea, ¿cómo funcionan distinto la parte de deducibilidad? Sí, funciona diferente porque el seguro de hombre clave es un seguro que el beneficiario es la empresa, la persona moral, y se deduce al 100%.
En cambio, los seguros que se otorgan como parte de las prestaciones de previsión social son seguros donde sí es beneficiario la persona física, el trabajador. Si a mí dentro de mis prestaciones como director general me das un seguro de vida o un seguro de muerte, pues esos son beneficiarios directamente la persona física, y la mecánica de deducción es a través de la previsión social, que tiene sus reglas particulares, ¿no? De ingresos exentos, gravados. Entonces, se pueden deducir, sí, pero tienen sus reglas particulares y sus topes. En cambio, el seguro de hombre clave no tiene topes, no tiene límites. Ok, qué interesante esa parte que no tenga tope. Este, y ahora cambiando, digo, de tema un poquito a las personas físicas. Tenemos clientes, personas físicas, pues a lo mejor médicos, ahorita fueron los primeros que se me vinieron a la mente, que también tienen ese tema, ¿no? De pues que sus ingresos a veces ya sobrepasan incluso ciertos montos y que ni siquiera pueden ser reciclo, ya son personas físicas con actividad empresarial. ¿También para ellos recomendarías los precierres? Eh, Sobre todo si tuvieran dos ingresos. Luego sucede mucho que las personas físicas tienen dos ingresos. Tienen el ingreso por prestación de servicios, en este caso consultas, pero además tengo arrendamiento. Tengo 2, 3 locales o alguna casita que estoy rentando. Y entonces, en esos casos, el impuesto anual puede ser muy alto. Entonces, sí, también recomiendo cuando hay dos ingresos distintos. Cuando solo es honorarios, servicios profesionales, el impuesto se va controlando mes a mes. Pero si tengo sueldos y honorarios o arrendamiento y honorarios, pues ahí sí recomiendo que hagan un precierre, porque seguro, casi seguro que les va a dar a pagar, Ok. y es mejor saber desde antes. Y bueno, ahí también hay seguros que nos pueden ayudar. Sí, sí, como los planes personales de retiro, que es lo que normalmente son los que recomendamos a las personas físicas. Entonces, por ejemplo, un médico que trabaja en el Seguro Social y recibe sueldos y salarios, ¿no? Se le llama, y aparte da consulta privada, ¿eso es tener dos ingresos? Eso es tener dos ingresos, porque por un lado tiene nómina y por otro lado expide recibos de honorarios. Y lo más común es que a ellos les dé a pagar en la declaración anual. Ok. Y por ejemplo, un arquitecto que recibe igual a lo mejor ingresos como persona física y es socio de un despacho, eso también, o sea, cuando son socios de algún despacho, también reciben dividendos, ¿no? O sea, eso también sería como dos ingresos. Sí, si reciben dividendos en el año, serían dos ingresos, y también es recomendable que lo chequen antes de cerrar el ejercicio para saber qué hacer. Ok, va, perfecto. Pues me parece que estamos a muy buen tiempo de hacer estos precierres y de que ustedes revisen financieros estos temas. Otro de los puntos es que aquí Alberto, mi hermano, va a preguntar, es el tema de inversiones, ¿no, Alberto? Tienes algunas preguntas ahí que te han hecho. Sí, así es. Justo varios de nuestros financieros inversionistas se preocupan y está bien, ¿no? Siempre es un tema, vamos a decirlo así, pues de interés común el saber cómo se pagan diversos tipos de impuestos. Y muchos de nuestros clientes caen en dos supuestos, tocayo, primeramente. Uno, son inversionistas aquí en México y invierten, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, mandan dinero al extranjero para comprar pues dólares, a lo mejor productos que están allá como bolsa de valores, y me preguntan, bueno, ¿eso cómo lo tengo que declarar en mi declaración? O sea, ¿cómo entraría? ¿Cuánto impuesto tengo que pagar? ¿Cada cuánto lo tengo que hacer? ¿Lo tengo que hacer mensual o anual? ¿Cómo cae este primer supuesto? Bueno, aquí hay que ver el momento de causación del impuesto, porque si yo compro dólares y no los vendo, solo suben de valor, pero no los he vendido, entonces no he tenido realmente una utilidad, ¿sí? Es decir, yo los compro en 20 pesos, el dólar está en 22, 23, pero sigue siendo mío, entonces todavía no tengo una utilidad, la tengo hasta que lo venda, ¿sí?
hasta que realmente lo venda. Mientras yo lo tengo conmigo, sigue siendo una especulación que he ganado. Lo mismo ocurre con las acciones. Si yo compro una acción de Tesla o de cualquier otra compañía y esa acción comienza a subir, yo todavía no he ganado. Estoy especulando que voy a ganar. ¿Cuándo voy a pagar impuesto? Cuando efectivamente la venda. ¿Sí? Entonces, si efectivamente vendí los dólares y efectivamente vendí la acción y gané respecto del precio que yo compré, ahí voy a tener un ingreso, voy a pagar un impuesto, ¿sí? Y normalmente, en el caso de intereses, que sería el tema de los dólares, la fluctuación cambiaria, pues yo tendría que hacer o una retención, ¿sí? Y después meterlo a mi declaración anual. Y si son las acciones, pues también viene un cálculo de un impuesto que puede ser mensual y después la declaración anual, ¿sí? Ahí voy a acotar un poco. En México, yo elijo si mis intereses no rebasan 100,000 pesos, que solo sea una retención mensual y ya no hago la anual, ¿sí? Si son más de 100,000, tengo que hacer mi pago provisional y además mi declaración anual, ¿sí? Entonces, ese es importante que lo tengamos presente. El límite de 100,000 me va a decir si requiero anual y pago provisional o solo puro pago provisional. 100,000 cada Correcto. qué. Cada año, ¿no? ¿Perdón? 100,000 al año. 100,000 al año, 100,000 al año. Ok. 100,000 pesos al año. Mm. Y ahorita fíjate que hay, digo, aquí en México hay como pues mucha inversión justamente en productos que se llaman renta fija o que conocemos como de deuda, que son, vamos a decirlo así, los CETES o, por ejemplo, los OFIPOS. Nosotros también tenemos ciertos productos así a través de casa de bolsa, en los que se obtienen intereses, ¿no? Entonces aquí un inversionista puede decidir si hace su cálculo de que tiene menos de 100,000 de intereses, como tú dices, el hacer este ejercicio de solamente hacer un precálculo, o cómo me lo dijiste, ¿cómo es? Que cierre. Precierre, exacto. Y si lo hace de más, o sea, si va a tener una cantidad mayor a esa, pues hacer su declaración tal cual en forma, ¿no? Sí, si yo determino que no voy a rebasar 100,000 pesos al año de intereses, solo va a haber una retención cuando me los paguen y esa retención va a ser definitiva. Ese va a ser el pago provisional definitivo. Ok, Si rebasan 100,000, además de esa retención que me hicieron, yo tengo que hacer declaración anual. correcto, correcto, excelente. Y en el otro supuesto, por ejemplo, si un inversionista mexicano está, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Porque me ha tocado, pues, muchos clientes que viven allá o que sus ingresos, la mayor parte de sus ingresos son en Estados Unidos y voltean a ver a México, ¿no? Por las tasas de interés, a lo mejor porque acá quisieran también formar algo de patrimonio, tener alguna inversión en el país. Y pues me preguntan, oye, ¿cómo le hago yo para, primero que todo, pues se puede, no se puede, yo desde el extranjero, de Estados Unidos, invertir acá en México, si no estoy activo fiscalmente en México? Y segundo, ¿cómo haría yo este pago de impuestos, no? O sea, ¿en qué supuesto caigo ahí? Sí, primero sí se puede invertir, no necesito estar en México para poder invertir. Segundo, va a ser importante que sepamos si tiene residencia fiscal en México o no tiene residencia fiscal en México, porque ese es el tratamiento que se le va a dar a sus impuestos. Si él vive en Estados Unidos y además presentó su aviso de residencia fiscal fuera del país, entonces México lo va a tratar como un extranjero y sus impuestos los va a pagar como extranjero. Si él vive fuera del país, pero nunca presentó su aviso de residente fiscal fuera del país, entonces, aunque viva fuera, México lo va a tratar como mexicano y pagará sus impuestos como mexicano, ¿sí? Entonces, sí es importante saber si presenté o no presenté el aviso para saber dónde voy a pagar los impuestos y obviamente cada país pues tiene sus reglas especiales. Refiriéndome en este caso a mexicanos
que nacieron en el país, pero que se fueron, ¿sí? Si ya nacieron en Estados Unidos, la verdad es que ya no son mexicanos, ¿sí? Son extranjeros, pueden invertir y pagarán sus impuestos como extranjeros vía una retención que les hagan las empresas de México. Yo tengo entendido que por ejemplo, un mexicano en el extranjero puede decidir dónde pagar sus impuestos, ¿no? O sea, ya sea aquí en México o si le conviene más allá en Estados Unidos, ¿no? Eso también es cierto. Sí, existen los tratados para evitar la doble tributación y entonces, dependiendo tu residencia, tú decides dónde pagar tus impuestos, ¿Podrías ¿sí? pagar en ambos lugares? O sea, en México y en Estados Unidos. Pues normalmente pudieras pagar el pago provisional en uno y la declaración anual en otro, Ok, ¿sí? Si yo tuviera declaración, si yo fuera residente en Estados Unidos para efectos fiscales, y hago una inversión en México y me pagan interés y me retienen impuesto, eso que me retuvieron me sirve para la declaración anual de Estados Unidos. Se llama ya, acreditamiento, ok. ¿sí? Y al revés también. Los tratados para evitar la doble tributación permiten ese acreditamiento. Sí, o sea, con el fin de que, bueno, en México me retuvieron 10,000 pesos y los acredito en Estados Unidos, ¿no? Para no tener que doble pagarlos allá. Es Eso es lo que... correcto, así es. Ok, excelente, excelente. Yo tengo una última duda de los mexicanos que viven en el extranjero. ¿Cómo está el tema de la repatriación de capitales? O sea, por ejemplo, sí, hacen su vida allá y luego se quieren venir a retirar a México, ¿no? Y pues van a traerse un buen dinero o cobran un seguro de vida allá y luego se quieren traer el dinero a México. O sea, ¿cómo funciona ese tema, Albert? Bueno, hay que tener presente de que si nosotros pagamos el impuesto en cualquier país, si pagamos el impuesto, si tenemos la constancia de que pagamos el impuesto, entonces nosotros podemos ingresar el dinero a nuestro país porque ya pagó impuestos, ¿sí? Cuando yo no tengo constancia de que pagó impuestos, entonces sí necesito normalmente pues la ayuda de un decreto de repatriación de capitales, porque si no tengo yo constancia de que pagó impuesto, no lo puedo demostrar y lo ingreso a México, acá volvería a pagar y volvería a pagar al 35% en el caso de persona física, ¿sí? Al ingresar el recurso y no tener una constancia de que ya pagó impuesto allá, ¿sí? Muchas veces el Poder Ejecutivo lanza programas especiales de repatriación de capitales con algún porcentaje más atractivo que el 35% para que tú puedas ingresar los capitales que están afuera, ¿sí? Es común que normalmente a inicios o a finales de las administraciones salgan estos programas especiales de repatriación de capitales. Pero si yo compruebo que pagaron impuestos, la actividad de donde se generaron, pues yo puedo ingresar ese recurso al país. Ok. O sea, yo trabajo en Estados Unidos desde hace años y allá pago impuestos. Entonces, está perfecto, me puedo traer el dinero porque yo ya demuestro que pagué impuestos en Estados Unidos y ahí es donde entra que no hay doble tributación, ¿es lo que entiendo? Así es, así es. Ok, pues muy bien. Resuelta una duda que tenía desde hace tiempo. Otra de las preguntas que tengo, es el tema de, bueno, ha surgido últimamente y sí me lo preguntan muy seguido, y es el tema de activos digitales, o sea, criptomonedas, ¿no? Que están muy de moda. Em, por desconocimiento, luego las personas pues no saben cómo caen este tipo de nuevos pues activos y le tienen miedo, ¿no? A decir, híjole, ¿cuánto va a pagar de eso? Y qué tal que me llega una notificación del SAT o no sé, ¿no? Entonces, ¿en qué tan complicado es declarar estos activos nuevos, digitales? ¿Te los has topado ya antes, tocayo? ¿Y cómo se paga el impuesto de la ganancia cuando ya vendo con ganancias de estos activos? Bueno, pues sí, ya ha habido casos que han estado surgiendo en estos últimos años de las ganancias
que se están generando por los activos virtuales. Y pues se ha avanzado en la regulación fiscal. No hay todavía un posicionamiento claro en la ley que nos diga con exactitud, ¿sí? Lo que se ha avanzado es en la interpretación, ¿sí? En la interpretación, porque cuando hablamos de activos virtuales, pareciera ser que nos estamos saliendo de todo lo normal y convencional. Y lo que se ha avanzado en la interpretación es que un activo virtual al final del día es un bien, ¿sí? Y la ley ya determina cómo se grava la venta de bienes. Nada más que a veces uno por bienes, pues piensas en el vehículo, en la computadora, en bienes en general y no traes en la mente el virtual, ¿no? Claro. Ya se ha avanzado en esa interpretación y se dice, a ver, es un bien. El Bitcoin es un bien. Y si tú lo vendes, pues vas a pagar impuestos como pagarías por la venta de un bien, ¿sí? Entonces, primero se graba la ganancia, ¿sí? No es la venta como tal, sino la ganancia que obtengas. Segundo, al menos hasta la fecha del día de hoy, el posicionamiento que existe general es que es un bien y por lo tanto lleva un pago provisional y una declaración anual, lleva una retención y una declaración anual y pues está fiscalizado totalmente que al momento en que entren a tus cuentas estos recursos, pues deberán de pagar impuestos. Exacto. Entonces, para los inversionistas que están ahora sí que experimentando, sepan y estén tranquilos de que está, vamos a decirlo así, fiscalizado y también hay que pagar impuestos, ¿no? Sí, y lo único es, haciendo metáforas, pues una persona que recibe un sueldo paga impuestos. Una persona que vende un terreno paga impuestos. Una persona que vende un Bitcoin paga impuestos. O sea, la diferencia puede ser, y eso es lo que en la experiencia hemos visto, pues que pues hay pocas deducciones, ¿no? Hay pocas deducciones y cuando tú tienes una ganancia importante del Bitcoin, por llamar pues una especie de estos activos, pues tu ganancia puede ser muy fuerte y no traes deducciones. Y entonces, pues tu impuesto es muy alto porque no traes deducciones. A lo mejor como un médico que decíamos en un momento, pues trae la deducción de la renta del local, de la luz eléctrica, de la nómina de la secretaria, del combustible del vehículo. Y entonces, pues enfrentas a tus utilidades, a tus ingresos deducciones. Acá la verdad es que, pues el sobreprecio que obtuviste de este activo virtual, pues no traes deducciones y prácticamente pagas Va derecho. completo de este sobreprecio. Entiendo, entiendo. Pues muy bien, pues Alberto, te agradecemos muchísimo la visita a nuestro podcast. Me gustaría que, ojalá que no sea la última vez, obviamente, que sea la primera de muchas, porque es un tema muy interesante y muy importante para todos. Sé que el tema de inversiones, seguros y pues la parte fiscal va muchas veces de la mano, ¿no? ¿Cómo te pueden contactar o cómo pueden contactar a tu despacho nuestros escuchas? Gracias. Bueno, Yamab, asesores de negocios, estamos en redes sociales, así como Yamab, asesores de negocios, tanto en Facebook como en Instagram. En lo particular también Alberto Guzmán, estamos en estas mismas redes sociales, más en LinkedIn, también ahí nos encuentran. Y el teléfono de nuestra oficina es 4433 14 49 68. Con mucho gusto estaremos para ayudarlos en toda la materia fiscal de sus negocios. Muchas gracias, Alberto. Pues paisanos de Michoacán, aquí Acá los, andamos en Morelia con gusto a sus órdenes. sí, pues financieros, si les gustó este capítulo, déjenos sus comentarios, preguntas, y en Spotify o en YouTube, y nos vemos en la siguiente. Alberto, mi hermano, Alberto Guzmán, también muchas gracias. Gracias, gracias, tocayo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.